típica frase que yo sigo escuchando hoy. Todos somos pecadores. ¿Todos somos pecadores, Alfonso? No. Con esto voy a arrancar el podcast. Whatever, Carla. En la cultura del reino, tú le entregas a Dios lo mejor y le entregas a Dios lo peor. Y lo peor, oh my Entonces God. nosotros le entregamos a Dios lo mejor y la peor parte nuestra, nosotros nos quedamos con ella. Y oye, nosotros somos ingobernables sin Dios. De lo que pensamos que somos, irremediablemente nos lleva a la acción. Si yo pienso que soy una pecadora, voy a actuar en pecado constantemente. Y definitivamente este concepto se adhiere demasiado a nuestra identidad. Y por eso te quiero preguntar, ¿cómo tú crees que se manifiesta la identidad cristiana en la cultura del reino? Bueno, eso es una pregunta un poco complicada y te voy a decir por qué es complicada la pregunta. Porque la cultura cristiana no necesariamente está cimentada en la palabra, ni en los principios del reino. Segunda parte para el intro del podcast. Conoce lo más reciente de la música urbana, los temas que te interesan y olvídate de las conversaciones falsas. Es Carla in the House. Muy bien, mi gente linda, ya está acompañándome en la casa, nada más y nada menos que el doctor Alfonso Aponte, así que vamos a recibirlo con un lindísimo aplauso. Alfonso, bienvenido a la casa. ¿Cómo estás? ¿No te escucho? ¿Por qué no te escucho? ¿Por qué no te escucho? Fui yo. Okay. Perdón, fui yo. Esto es en vivo. Una Total. bendición como siempre estar contigo, aunque no le di un mute al micrófono. Bien. Estoy muy contenta porque la gente sigue recibiendo tan a bien esta serie lindísima que hemos creado a propósito del lanzamiento de tu libro Identidad. Y en esta ocasión ya hablamos qué es la identidad. Estuvimos hablando, entre otras cosas, en la introducción de esta serie de los diferentes contextos alrededor de la identidad. Hablamos de un mundo de idiotas, hablamos de la guerra de los clones, hablamos de la cultura de la queja, hablamos de la cultura de la ofensa, que pueden parecer lo mismo pero no. Y hoy el tema que nos compete es bien interesante porque ahora vamos a hablar de la parte teológica, de la cultura del reino y cómo podemos nosotros abordar el tema. Y para entrar yo quiero que nos expliques de entrada qué es la cultura del reino según lo que nos expones en tu libro Identidad. Sobre todo, Alfonso, porque lo que más me llamó la atención de este capítulo es el tema democracia. Nos encanta hablar de libertad, nos encanta hablar de democracia y cuando tú entiendes que el reino de Dios no es una democracia necesariamente, entonces la gente como que se le hace un cortocircuito, pero esa definición nos daría un estilo de vida totalmente distinto. Así que explícanos qué es esto. Claro, pues mira, la cultura del reino se refiere al idioma, a la forma en que vestimos, que actuamos, que comemos, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a otro país, tú vas a ver la cultura de ese país reflejada en la vestimenta, en la música, en la comida, en todo, ¿no? En cómo la gente se trata entre ellos, porque hay cosas que varían. Así que Jesús vino a establecer el reino de los cielos aquí y vino a establecer una cultura del reino. Sí. Nosotros los creyentes deberíamos vivir según esa cultura. Así que cuando yo hablo de democracia, nosotros nacimos, la mayoría, ¿verdad? Nacimos en una democracia, un sistema democrático. Eso quiere decir que nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de estilo de vida, a esa cultura. Porque en un reino no hay democracia. There you go. El rey es el gobernante absoluto, no es electo por el pueblo, sino que va por herencia, ¿no? Una sucesión, pero hay algo bien importante en la cultura del reino y en los reinos. Los reyes son responsables de todos los súbditos o habitantes. Un rey que tiene a su país muerto de hambre es un rey que no tiene prestigio. Así que los reyes acostumbraban, los buenos reyes, a hacerse responsables del bienestar del pueblo. Dios es nuestro rey y Dios quiere hacerse responsable de nuestro bienestar, pero como nosotros hemos nacido y hemos vivido en una democracia, no hemos aprendido a vivir y a valorar eso y se nos hace bien difícil entrar en la cultura del reino porque queremos tener participación en todo y queremos tener una opinión y un voto sobre todo. Y no nos queremos hacer responsables de nada. Claro, por eso hoy yo le hablaba a alguien, ¿verdad? Que estaba dándole un curso y le decía que cuando yo escucho a algunos creyentes decir en momentos bien turbulentos, Dios está en control. Y yo le digo, si Dios estuviera en control, no tuvieras cómo estás. Porque esto es basado en una decisión que tú tomaste sin tener en cuenta al rey. Así que en un reino, el rey está en control. La pregunta que todos nos tenemos que hacer, si nos despojamos un poco de la mentalidad democrática en cuanto a nuestra relación con Dios, es
si de verdad Dios está en control. Alfonso, ¿cómo se diferencia la cultura del reino de las culturas de la queja y la ofensa que estuvimos hablando en los episodios pasados? En la cultura del reino, tú no tienes de qué quejarte porque el rey es responsable de ti. Jesús dijo, miren las aves del cielo y miren las flores del campo. Las aves no tejen su ropa, pero Dios no siembran, pero Dios les da de comer. Pero las flores no tejen su propia ropa, pero Dios las viste y dice que son más bellas que Salomón. Al renglón seguido, Dios dice, vuestro Padre que está en el cielo sabe que tú necesitas. La pregunta es, cuando tú vives en la cultura del reino, ya tú no tienes de qué quejarte porque sabes que tu Dios es tu proveedor. Qué bueno. No, ¿de qué te vas a quejar? La cultura esta de estar culpando a todo el mundo, ¿no? De hacernos víctimas no existe. Porque Jesús dijo, pedid y se os dará. El rey es responsable de darnos. Algo que yo siempre enseño a mis estudiantes, especialmente en el área de ministerio, es Dios quiere tomar responsabilidad sobre nuestra vida y muchas veces nosotros no lo dejamos. Ay, ajá. Porque es difícil cederle el control a Dios. Nosotros queremos tener control de una parte de nuestra vida. Por eso es que nosotros fuimos enseñados en la cultura regular, ¿no? La humana, que a Dios siempre se le entrega lo mejor, ¿verdad que sí? Y todos podemos estar de acuerdo con eso. La pregunta es, esa parte peor de Alfonso, esa parte peor de Carla, ¿qué hacemos con ella? Seguimos nosotros en control de ella sin poderla manejar. Por eso es que cuando vamos al establecimiento de Dios en las leyes, que son las leyes de su reino, al pueblo de Israel se le decía, cuando ustedes peguen, tráiganme un animal y ofrézcanlo como sacrificio, como ofrenda. Y ese animal representaba el pecado del pueblo. Así que en ese momento, Carla, ¿qué se le entregaba a Dios? El pecado, la maldad, la iniquidad, lo peor de nosotros. En la cultura del reino, tú le entregas a Dios lo mejor y le entregas a Dios lo peor. Y lo peor, Entonces nosotros le entregamos a Dios lo mejor y la peor parte nuestra, nosotros nos quedamos con ella y oye, nosotros somos ingobernables sin Dios. Ingobernables. Por eso a veces tenemos personas 20, 30 años en la iglesia luchando con una parte de su carácter que no pueden cambiar. ¿Por qué? Porque nunca se lo entregaron a Dios. Hey, yo nunca había visto desde lo que me estás diciendo, que no solo le tengo que dar lo mejor, sino lo peor a Dios. Hello. Qué bueno está eso, Alfonso. Vamos al inicio. La parte peor mía, yo me quedo con ella. La pregunta es, ¿qué hago? Yo recién cumplí 64. Esa parte peor mía que yo he mantenido por X cantidad de años. Yo conocí al Señor hace 43. ¿Yo la he podido manejar? No. ¿Yo la he podido cambiar? No. ¿Yo la he podido sanar? No. ¿Yo la he podido transformar? No. ¿Quién puede hacerlo? Dios, pero yo decidí no entregárselo. Wow, eso está muy brutal. Vamos al inicio, Alfonso, vamos al inicio de todo esto, porque hay un punto en la historia en donde todo este rollo comenzó y yo quiero entender qué principios fundamentales guían la cultura del reino. Y quiero que vayamos al inicio de todo este rollo. Bueno, cuando Dios crea al hombre, lo primero que le dice es que tome control de toda la creación. Dios establece su reino invisible, lo hace visible en la tierra. Sí. Y le dice a Adán, todo esto que está aquí, tú lo vas a administrar. Así que se le entregó esa asignación. Igualmente que cuando Jesús vino a la tierra, ¿qué hizo Jesús cuando vino a la tierra? Restableció el Edén, que ahora le llamamos reino. Y Jesús nos entregó el reino a nosotros. Le dijo a sus discípulos, mi Padre me dio un reino y yo les entrego un reino a ustedes. Vayan, exacto. Y se supone que nosotros hoy estamos administrando, ¿verdad? Toda esa parte del reino de Dios, la parte espiritual, sobrenatural. Pero nosotros estamos demasiado enfocados en lo que se enfocó finalmente Adán y Eva, en la serpiente. Que la serpiente vino a jugar ¿con qué? Con su identidad. Cuando se acercan al árbol, la serpiente le dice, mira qué interesante cómo Satanás juega con nuestra identidad y nosotros nos dejamos. Satanás le dice, con que Dios dijo que no comieran de este árbol, que si ciertamente comen de este árbol morirán. No, no van a morir, pero si comen de este árbol, ustedes van a ser igual a Dios. ¿Dónde está el engaño ahí? El hombre fue creado a imagen y semejanza a Dios. Ya ellos eran igual a Dios. Sin embargo, Satanás logró que tras tocar su identidad para engañarlos y entraran en lo que yo llamo una conciencia de pecado. ¿Qué es la conciencia de pecado? Donde tú vives convencida que eres una pecadora. Típica aún pregunta. Después de haber aceptado a Cristo. Típica pregunta y típica frase que yo sigo escuchando hoy. Todos somos pecadores. ¿Todos somos pecadores, Alfonso? No. Con esto voy a arrancar el podcast. No. Te vas a meter en problemas. Sí, no, siempre que hablo de este tema me meto en problemas, no te preocupes. ¿Por qué? Yo estoy acostumbrado. Mira, nosotros fuimos adiestrados en una conciencia de pecado. Ok. ¿Qué es ser pecador? Ser pecador es practicar el pecado, ¿verdad? Cuando yo voy a veces a las iglesias, que voy a llevar talleres o enseñanzas de liderazgo, etcétera, yo siempre pregunto, ¿cuántos aquí son pecadores? Y casi por lo regular, casi siempre, el 100% de la gente me dice, yo. Y yo, pues, hoy si todos mueren, se van para el infierno. No veo fallas en tu lógica. Claro, porque si yo soy pecador, dice, ¿verdad? Los pecadores no entran al reino de los cielos. Entonces, cuando yo digo eso, todo el mundo se mira y digo, bueno, lo que pasa es que si usted está practicando el pecado, usted se muere hoy, va para el infierno.
Me Ahí dice, está. no, pero es que todos pecamos. Yo no pregunté si todos pecamos, yo pregunté si somos pecadores. Entonces lo llevo a la parte práctica de la lógica humana. Guau. ¿Qué es un alcohólico? Un alcohólico es alguien que está adicto a tomar alcohol y tiene que tomar alcohol todos los días. Ujú. La pregunta, entonces yo le cambio el contexto a la pregunta. La pregunta ahora es, ¿cuántos aquí están practicando el pecado? Nadie levanta la mano. Entonces tú no eres pecador. Que somos imperfectos, que esta carne es propensa a llevarnos a pecar. Claro que sí. Ok. Pero Dios no nos llama perfectos, nos llama santos. Y cuando Pablo, y cuando Juan, y cuando Pedro le escribe las cartas a las iglesias, Pablo le escribe, le dice a los santos de la iglesia de Galacia. No le dice a los pecadores de la iglesia de Galacia. Exacto. Y fuimos adiestrados con una conciencia de pecado. Cuando un bebé nace Mm. y si muere bebé, ¿a Ujú. dónde va? ¿Va al cielo o va al infierno? Todo, Hay un todo- consenso que todo va el al mundo cielo. dice que va al cielo porque no ha pecado. No ha pecado. Entonces, si usted hoy aceptó a Cristo como un Salvador, vive bajo las leyes del reino y no practica el pecado, la pregunta es si usted es pecador. Está bueno, esto está brutal, Yo quiero que la gente escriba ya y me digan en qué andan. Por aquí dicen esta pregunta, ¿cuál pregunta? Esa pregunta va para mí, tío Alfonso, aquí ya están, para mi tío Alfonso, preguntan por acá. Jesús Ya predicó... tengo sobrinos por ahí. Sí, te dicen por Muy ahí, bien. tío. Sí. Jesús predicó el sermón del monte a los que ya pertenecen al reino de Dios. ¿Es conforme? No, Bueno, Jesús no le predicó el sermón del monte a los que ya pertenecían al reino, se los predicó a todo el que estaba allí para que entendieran los principios del reino, Ujú. para que aceptaran los principios Exacto. del reino. Por eso que una de las personas que lo iba a seguir dijo, deja que primero vaya y entierre a mi padre y a mi madre y después yo regreso. Y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado torne atrás es digno del reino de los cielos. Ujú. Ahora, este tema que de conciencia de pecado me llama mucho la atención porque ciertamente está arraigado a nuestra identidad, Alfonso. Y tú hablas de lo que pensamos que somos, irremediablemente nos lleva a la acción. Si yo pienso que soy una pecadora, voy a actuar en pecado constantemente. Y definitivamente este concepto se adhiere demasiado a nuestra identidad. Y por eso te quiero preguntar, ¿cómo tú crees que se manifiesta la identidad cristiana en la cultura del reino? Bueno, eso es una pregunta un poco complicada y te voy a decir por qué es complicada la pregunta. Porque la cultura cristiana no necesariamente está cimentada en la palabra, ni en los principios del reino. Segunda parte para el intro del podcast. Porque hay personas que van a la iglesia, hay personas que tienen una vida buena, justa, pero no nos olvidemos de Job. Dice la Biblia que Job, Dios mismo dice que era un hombre justo, pero cuando Satanás se le presenta a Dios, dijo, pues vete y tiéntalo y no le toques su alma, o sea, no le toques las emociones. Y al final Job dice, de oídas te había oído, mas mis ojos hoy te ven. O sea, Job practicaba la justicia en base a lo que había escuchado, pero nunca había tenido una experiencia personal con el Dios al que él le presentaba ofrendas y les presentaba su respeto. Así que, diciendo que esa pregunta un poco complicada, ciertamente nosotros los creyentes, los cristianos, la cultura del reino tiene que estar bien arraigada en nosotros porque nuestro estilo de vida, la forma en que tratamos a la gente, la forma en que hablamos, tiene que reflejar eso. Fíjate que cuando los países de Europa vinieron a América, ¿qué vinieron a hacer? A colonizar, ¿verdad? Se le llama colonizar porque fue Colón el que llegó. Pero cuando hablamos de colonización, ¿qué se busca? Una cultura de un país, ponerla en esa tierra que se está colonizando. La pregunta es si nosotros hemos dejado que la cultura del reino nos colonice. Oye, nos domine. Y si nosotros estamos colonizando al mundo, entiéndase evangelizar, porque fíjate que Jesús dijo que él no iba a regresar hasta que el evangelio del reino se predicara hasta lo último de la tierra. Y con el paso de los años nosotros hemos predicado el evangelio de la santidad, hemos predicado el evangelio de la superfe, hemos predicado el evangelio de la prosperidad, hemos predicado el evangelio de la restauración. La pregunta es, ¿y el evangelio del reino? ¿Para cuándo? Como decimos en Puerto Rico. Wow. ¿Estamos expandiendo el reino o estamos expandiendo nuestras creencias personales, nuestros dogmas? Wow. Y esa es la pregunta que todos nos tenemos que hacer, porque la cultura del reino tiene que reflejarse en la vida de todos los creyentes. Antes de entrar en lo que significan los procesos para poder llegar a vivir esa cultura del reino, yo te quiero preguntar qué papel juegan entonces, por lo que me estás diciendo, los valores y los principios bíblicos en la formación de la identidad. Cuando tú vives por la palabra, tu identidad se adhiere a la cultura del reino.
y tú comienzas a actuar como Jesús actuaba. Hemos leído y a veces recitamos, no, porque queremos llegar hasta la estatura del varón perfecto, bla, 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 bla. Sí. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para llegar a esa estatura? Esa estatura hablamos del carácter. Y lamentablemente hemos leído los evangelios muchas veces, pero no entendemos cuál fue el carácter de Jesús. Cuando tú analizas el carácter de Jesús, te vas a dar cuenta de lo que es el carácter de alguien del reino. Jesús decidió estar con quien él quiso estar. Le predicó a quien él entendía que debía recibir. No estoy diciendo con esto que no le prediquemos a todo el mundo. O sea, estoy hablando del carácter de Jesús. Okay. Cuando Jesús no quería estar con nadie, se desconectaba de la gente y se iba. Yo que perdí mi teléfono, estoy desconectada. Está desconectada. ¿Sabes? Y vemos, ¿verdad?, que Jesús siempre fue intencional con todo lo que hacía. Fíjate que Jesús nunca dudó para hacer un milagro. ¿Tú has escrito un libro acerca del carácter de Jesús? No. Deberías. Ese ¿Verdad? es tu próximo libro. Deberías y nuestra próxima serie. No me des muchas ideas, que yo soy débil de espíritu. Y ahí me pongo a escribir. Por Pero favor, mira, por favor, hazlo. Muy bien, muy bien. Lo voy a hacer, te prometo que lo voy a hacer. Qué bueno. Lo vamos a lanzar el próximo año. Qué bueno, qué bueno. Pero Jesús nunca dudó cuando fue a hacer un milagro, porque Jesús tenía una mentalidad de reino. Jesús sabía que todo el gobierno de Dios, recuerde que el reino es un gobierno que tiene unas leyes, y cuando tú eres embajador, por ejemplo, si tú fueses embajadora de Venezuela en Estados Unidos, no de Venezuela, del Venezuela de verdad, Amén. estando en Estados Unidos, al ser embajadora de Venezuela, a ti las únicas leyes que te aplican son las de tu país. Exacto. Y estás en un país extranjero. Exacto. Pero. Sin embargo, tú vives bajo las leyes de tu país. Exacto. Nosotros como creyentes, estando en esta tierra, Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Por qué? Wow. Porque a nosotros nos aplican las leyes del reino. Por eso Jesús dijo, ustedes van a hacer cosas mayores que las que yo hice, porque Jesús pensaba en nosotros como personas que vivían por las leyes del reino. Jesús se fue frente a la tumba de Lázaro. ¿Y qué oración hizo? Padre, gracias porque tú siempre me escuchas. Lázaro, ven fuera. Chao. Eso es mentalidad de reino. Nosotros vamos a orar por un enfermo. Primero que hacemos una oración bien larga y después que hacemos una oración, le decimos a la familia. Aceite, damos vueltas. Sí, lo unimos con aceite, le echamos sal y vino y todas esas cosas. Y después vamos a la familia y le dice, si no se sana, por lo menos se va con el Señor. Jesús nunca hizo eso. Ahora, Alfonso, mira, mi capítulo favorito hasta ahora era el del mundo de idiotas, pero este ya destronó. Me encanta. ¿Qué puede hacer una persona, Alfonso? Te oigo hablar y quizás alguien nos está escuchando en el podcast. ¿Qué puede hacer una persona para alinear su identidad con la cultura del reino? Sobre todo porque puede que estés fuera de la cultura del reino o puedes que estés dentro de la cultura cristiana y aún así, ¿cómo alineas tu identidad con la cultura del reino? Sencillo. Creyendo lo que dice la Biblia. A mí me hicieron un cuento una vez que me encantó, que tiene que ver un poco con esto. ¿Verdad? Este pastor que tiene una iglesia en este lugar y le hacen un antro cerca. Y el pastor lleva muchos años y nunca había tenido más de 50 miembros. Así que esta persona viene cerca de la iglesia, abre un antro y ese antro no se vaciaba. Y el pastor dijo, bueno, ¿y cómo es posible que este hombre en ese antro todos los fines de semana lo llena? 200, 300 personas. Y yo con esta iglesia hace 20 o 30 años nunca tengo más de 50 miembros y decide ir a hablar con el dueño del antro y le dice, mira, yo quiero hablar contigo, yo quiero saber por qué tú siempre llenas este lugar y por qué yo no. Y el dueño del local le dijo algo bien chévere. Le dijo, pastor, yo no sé por qué usted me hace esa pregunta porque la respuesta es sencilla. Y el pastor le dijo, ¿cómo que es sencilla? Es bien sencilla. Yo tengo el mal y lo vendo bien, usted tiene el bien y lo vende mal. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque a nosotros a veces leemos la Biblia, la leemos y yo me incluyo. Todos no hemos estado ahí quizás. No la creemos. Es un libro un cuento de hadas. Nosotros admiramos a toda la gente que se menciona en Hebreos 11, pero cuando tú lees Hebreos 11, al final, dice el autor, todos estos saludaron la promesa desde lejos, no habiéndola experimentado, porque Dios había decidido preparar algo mejor para nosotros. Así que admiramos a todos los que están en Hebreos 11, pero se nos olvida que Dios preparó algo mejor para nosotros. Cuando empecemos a creer de verdad en la palabra de Dios y dejemos solo de recitarla, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero salimos de ahí. O sea, los hombres que cazábamos mamut hace 5 millones de años, hoy vemos un ratón y gritamos. Porque hemos dejado de creer en nuestra esencia. Hemos dejado de creer en el diseño de Dios, en el propósito de Dios. David se enfrentó a Goliat con 5 piedras. No dudó en meterle una pedrada al hombre, sabiendo que Dios le iba a dar la victoria. Eso es mentalidad de reino. No es que no tengamos temor. No es que no pequemos. O sea, si alguno hubiese pecado, si la Biblia nos da para todos, si alguno hubiese pecado, abogado tiene. O sea, Dios sabe nuestra fragilidad. Pablo dice, Dios depositó esta unción tan grande, este poder, en vasos frágiles.
Dios está consciente. Aún así, Dios quiere usar. No, en estos días hablé con una persona que le estuve dando consejería, líder de una iglesia que estaba pasando por un momento bien difícil de identidad. Y el domingo yo estuve ya en la iglesia con ellos y recuerdo que era tiempo ya de levantarse y retomar su lugar. Y yo fui donde él, de verdad, Dios me inquietó y fui a donde esta persona al oído y le dije lo siguiente: no tengas miedo de ser usado por Dios, porque Dios no tiene ningún miedo en usarte. Y se levantó y tomó su posición. Nosotros no tenemos que tener... Cuando usted vive por la palabra y tiene mentalidad de reino, usted nunca va a tener miedo. Dios va a estar con usted. David dijo, aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno. Y me encanta porque David no dice tú estás, dijo tú estarás. Hay momentos en que usted y yo no vamos a sentir nada. Es más, lo vamos a sentir abandonados. Bueno, si Jesús mismo lo dijo. Si Jesús mismo llegó a enfrentarse en su humanidad a ese momento, allí mismo nos siguió demostrando su carácter en esa cruz. En el huerto de Getsemaní, allí donde oprimían al olivo para sacar el aceite, Jesús se sintió oprimido y esa opresión hizo que le saliera sangre hasta de los poros. Mira, pero Alfonso, Jesús sabía que el Padre nunca lo había abandonado. Alfonso, te tengo una buena noticia para mí, una mala para ti. Te tienes que quedar porque vamos a mitad de camino, o sea, ¿qué es eso? Siempre quedarme contigo y con nuestra gente es una bendición. Aprovechen todos de escribir ya cualquier pregunta que tengan. Vamos a hacer una pequeña pausa para poder aprovechar el tiempo y terminar este tema maravilloso, capítulo número 6 del libro Identidad del Dr. Alfonso Aponte, la cultura del reino, una respuesta definitivamente inmediata a las necesidades de nuestro mundo al día de hoy. The House. Sigue con nosotros el doctor Alfonso Aponte. Qué tema tan brutal el que estamos hablando sobre la cultura del reino, y hemos estado tocando muchos puntos importantes. Alfonso, ya las personas están haciendo sus preguntas como era súper obvio que iba a suceder, y aquí alguien está preguntando algo interesante. ¿Qué pasa entonces con el pecado original si no somos pecadores? Bueno, si tú dijiste que con esto me iban a atacar, me van a atacar más ahora. Tensión. El pecado original, según yo, pero esta es mi opinión, no existe. Te voy a decir por qué. Ok. Cuando Dios creó al hombre, no lo creó en pecado. Adán es el origen. Si un bebé muere, todos coincidimos en que no va al infierno, porque no pecó. Si existiera el pecado original y tú mueres bebé sin aceptar a Cristo, irías al infierno. El pecado se practica cuando nosotros tenemos conciencia de él. Cuando un bebé, un niño, qué sé yo, 2 años, te grita, intenta levantar la mano para darte, ese niño está pecando, ¿no? ¿Por qué? No tiene conciencia de lo que está haciendo. Tal vez me digan, no, pero eso no es así, o pues vamos a la Biblia de nuevo. Nínive. Cuando Dios envió a Jonás a Nínive a decirle que se arrepintieran para que Dios los perdonara, Jonás se enojó y se fue para otro lado. Sabemos la historia, un pez lo escupió allí y después que lo tuvo 3 días regresó y él cuestionó a Dios. Y Dios le dijo, yo no puedo enjuiciar a esta gente porque no saben discernir su derecha de su izquierda. Así es que, en mi opinión, el pecado original no existe. El pecado se adquiere cuando nosotros adquirimos una conciencia de pecado y empezamos a pecar a sabiendas de que lo estamos haciendo. Por eso es que nosotros como dije, podemos tener un consenso que los bebés, los niños de 1, 2, 3 años, 4, 5 años, no pecan intencionalmente cuando le faltan el respeto a los papás. Qué interesante. Esto también me recuerda al tema libre albedrío. Tengo un conocido que una vez me dijo, Carla, pero ¿por qué la gente vive hablando tanto del libre albedrío si eso no es algo bíblico? Tú no encuentras libre albedrío en la palabra. Tú asumes que hay un libre albedrío, pero no existe. Búscame un solo versículo en donde se hable del libre albedrío. Y yo quedé como con los grillitos en la cabeza sonando. Es un concepto donde Dios no nos creó como marionetas. Exacto. Para manejarnos a su antojo, sino que nos da la opción de obedecer. El problema es que cuando usted entra a la cultura del reino, todos los que vivían en una cultura del reino, simplemente la única opción era obedecer al rey. Y ya, exacto. Nosotros entramos al cristianismo pensando que obedecer a Dios es una opción. Es una democracia. Es una democracia, yo tengo derecho a decidir si sí o si no. Jesús dijo que no está conmigo, está contra mí. Así que no hay opción. Si usted entra al reino, usted obedece o desobedece. No hay puntos medios. Y si no le queremos decir a Dios también cómo hacer las cosas o proceder. No, somos muy buenos en darle instrucciones a Dios. Alguien más dice, hay principios para entender y o aplicar la cultura del reino de Dios. ¿Cómo podemos llevar este mensaje a aquellos que rechazan esto? Nos contó una historia sobre el pastor y el dueño del antro. ¿Cómo el pastor debe replicar o aplicar la cultura del reino de Dios? Replicarla es sencillo, dijo ahorita, vivir por la palabra. Total. Vamos a hacer lo que Jesús dijo. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Impondrán las manos sobre los enfermos, sanarán. O sea, tomarán cosas mortíferas y no les harán daño. O sea, Jesús nos dio la guía está ahí. Bienaventurado, o sea, la bienaventuranza. O sea, yo siempre he dicho que es simple. Vamos a vivir por la palabra.
¿Ya? Probablemente esta respuesta también vaya por allí. Alguien pregunta, tenemos amigos que quizás no son cristianos y tenemos comunicación constantemente, así que ¿cómo evitar su influencia en nuestra vida y cómo esto hace que construyamos mejor la cultura del reino? Y si los evitamos, ¿eso promueve mi crecimiento espiritual? ¿Debo seguir ese camino, apartarme de los que no creen? No debemos apartarnos de los que no creen. Lo que no debemos es tener una relación almática con ellos, porque entonces sí vamos a ser influenciados por ellos. Cuando digo una relación almática, es una relación emocional, ¿verdad? Mientras más te ate emocionalmente una persona, pues obviamente más influenciado tú vas a ser por ella. Tú eres venezolana, tú vives hace un tiempo en los Estados Unidos. Yo te pregunto, en tu interior, en tu identidad, ¿tú has dejado de ser venezolana? No. ¿Hablas inglés? Trato. Por eso. Pero hablas inglés. Sí. Estás en un país con unas leyes y esas leyes te rigen en términos humanos, ¿cierto? Sí, sí. Cobras en el dinero de ese país, Sí. pero no has dejado de ser venezolana, ¿verdad? Sigue siendo venezolana. Exacto. Pues mira, cuando nosotros tenemos nuestra identidad bien arraigada en el reino y vivimos por la palabra de Dios, va a ser bien difícil que nuestra identidad cambie, aunque aprendamos otros idiomas, Wow. aunque nos vistamos como en ese país. Wow. Qué buen ejemplo acabas de usar para ilustrarlo. Qué bueno, Alfonso. Qué Porque yo bueno. escucho a Karen hablar y tú sabes, chama y todas esas cosas. Chama. Claro, entonces yo digo, esta es venezolana, ¿Dónde vamos, vaya? ¿verdad? Qué bueno. Así que, mire, y otro ejemplo es Puerto Rico. Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos desde hace ya 100 años. Y nosotros hemos perdido nuestra puertorriqueñidad. No, vengan a Puerto Rico para que vean. O sea, Exacto. nosotros salimos para afuera y entramos para adentro, subimos para arriba y bajamos para abajo. O sea, esa es la forma en que nosotros hablamos. Y esa otra cultura, Ay, qué ¿verdad? Que bueno. está aquí, sí comemos hamburger y comemos otras cosas y tenemos estos fast food y todas esas cosas aquí. Pero esa identidad de nosotros, igual que si tú vas a Hawái vas a encontrar los que son hawaianos de verdad, siguen siendo hawaianos. Total. Y nosotros, si vivimos por la palabra y tomamos para nosotros la cultura del reino, esa Qué identidad del reino, que siempre está en nosotros, pero nosotros la combatimos porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, así que esa naturaleza está ahí. Dejemos de combatirla y vamos. Olvidémonos un poco de cómo nos va a juzgar la gente y cómo la gente nos va a ver. A Jesús eso no le importó mucho. Como dije yo ahorita, no, el elefante no anda diciendo que es grande, él solo camina. Me encanta porque además en la vida y en el cristianismo también lo vamos a ver, todo es un proceso y esto es parte de lo que tú escribes en esta cultura del reino y vamos a entrar allí. Yo también tenía una pregunta a propósito de lo que te están preguntando aquí en la audiencia y es que hay muchos desafíos que enfrentamos antes de entrar en los procesos, Alfonso. Hay muchos desafíos que enfrentamos como cristianos al vivir en una sociedad con diferentes valores y principios a los nuestros. Y como bien esta persona comentaba, ¿qué hago si paso mucho tiempo con estas personas? Mejor me aíslo para no verme tentado. Y quizás hay mucho que hablar en este punto. Te quiero preguntar, y vamos a entrar a los procesos con esto, pero te quiero preguntar, ¿cómo puede entonces, Alfonso, porque siento una responsabilidad aquí grande, cómo puede la iglesia apoyar a sus miembros en la búsqueda de su identidad, de su verdadera identidad, de mantenerla y de propagar esta cultura de reino? Bueno, me voy a buscar otro problema. Dejando de estar enseñando a la gente que son pecadores, ahí está el inicio del problema de identidad de los creyentes. Si tú le preguntas a un creyente, a muchos creyentes hoy, si tú mueres hoy, ¿irías al cielo? Te van a decir, no sé. Porque nos han enseñado a vivir con conciencia de pecado y no con conciencia de salvación. Así que mientras yo viva con una conciencia de pecado, mi identidad del reino y mi imagen de Dios va a estar siempre trastocada, distorsionada. Y yo tengo que verme como Dios me ve. Wow. Y como Dios nos ve. Cuando Dios mira hacia abajo y te ve a ti, me ve a mí, ve a todos los creyentes que nosotros conocemos y los que nos están viendo y escuchando. ¿Dios está mirando gente mala? No. Dios está mirando la gente que fueron limpiados por la sangre de Cristo. Mira si nuestra identidad como hijos de Dios y como creyentes está distorsionada, que tú vas a escuchar a muchos creyentes decir, yo no merezco nada de lo que Dios me quiera dar. Y yo digo, ¿y por qué? Porque yo soy pecador. Y digo, pero que tú no eres pecador, tú eres santo. Sí, pero aún así yo no lo merezco. Y yo, pues ¿sabes qué? Yo tengo 3 hijas y las 3 son adultas. Y hay veces que yo salgo y veo algo en la tienda que se me parece a una de mis hijas. Y yo lo compro y se lo doy. No es su cumpleaños, no es su aniversario. No hizo algo... No hizo algo extraordinario y dije, déjame premiarla. Y cuando yo se lo doy, una de mis hijas una vez me preguntó, papi, ¿por qué tú me compraste eso? Porque tú eres mi hija, porque quise, Wow. porque me basta eso. Y Dios quiere bendecirnos y a veces nosotros
como tenemos una identidad distorsionada de nosotros y de Dios, nos resistimos. Sí, Nos vamos. resistimos a recibir, porque no es por nuestros méritos, ¿verdad? Para que Ujú. nadie me vaya a malinterpretar. Es por No los por méritos de mérito. Cristo. Cristo murió en la cruz para que nosotros fuésemos partícipes, como dice la Biblia, herederos y coherederos junto con Él de todo Ujú. lo que hay en el cielo. Entonces, si Dios le Totalmente. place bendecirte, ¿por qué tú te vas a enojar? ¿Por qué tú le vas a decir a Dios, no me bendigas, que yo no me lo merezco? Sí, y creo que no tenemos tampoco la expectativa de ser bendecidos por Dios, aunque constantemente estamos siendo bendecidos por Dios. Me acabas de recordar un momento en el que ya tú debes conocer que lo he comentado aquí también y tengo mucho contenido con una persona muy especial para mí y ella y su familia, yo digo que ella es mi hermana gringa, ella es mi versión gringa en este multiverso estadounidense y ella se ha convertido literal en una hermana para mí, ella y su familia son muy especiales y yo recuerdo la vez que ella y su esposo, mi cuñado, ellos simplemente fueron a un evento conmigo, estábamos compartiendo un momento juntos, sirviendo juntos, y cuando ellos llegaron con una bolsa de regalo y me llamaron y me dijeron, Carla, ven acá un momento. Y yo, ok. Y cuando salgo, me entregan una bolsa de regalo y yo, ¿what? O sea, no estás con la expectativa de. Y me dan el regalo y yo lo primero que pregunté, Alfonso, es que me lo acabas de recordar, lo primero que pregunté fue, ¿por qué me dan esto? ¿Por qué me están haciendo este regalo? Y la respuesta fue muy sencilla, porque te amamos. Y yo, ok. Habrá una mejor razón que esa. Wow. Entonces, nosotros decimos que Dios es amor, Ujú, que somos sus hijos. Y el mismo Jesús dice, si vuestros padres terrenales siendo malos, Ujú. siendo imperfectos, ujú. buscan darle lo mejor a sus hijos, imagínense mi Padre que tenemos. Wow. O sea, y Dios quiere bendecirnos, Ujú. pero fuimos enseñados a eso, que yo soy pecador, yo no merezco. No merezco, Merezco. ni espero tampoco. Por eso es que a veces cuando vamos a orar, Padre, yo sé que yo he sido malo, yo sé que yo he pecado, yo sé que bla, 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 ya sea, damos un inventario de lo malo que somos y después, pero te pido que me dejes esto, ¿verdad? Y entre las muchas ilustraciones que yo uso, digo, si su hijo tiene malas notas en la escuela, usted lo deja en la escuela y se escapa, y viene un día y le dice, yo quiero ir al cine, dame $25, pero quiero que sepa, antes de que me dé los $25, Carla, yo quiero que tú sepas que yo tengo malas notas, que voy a reprobar este año, que los maestros no quieren saber de mí, que yo me porto mal, pero dame $20. ¿Tú me los darías? No. O sea, a veces vamos delante de Dios con esa identidad distorsionada, diciéndole que somos malos y no merecemos nada de Él, pero queremos que nos dé algo. Hablemos de la herramienta entonces de Dios, Alfonso. ¿Cuál es la herramienta de Dios para poder desarrollar esta cultura de reino que a nosotros no se nos hace tan sencilla de entender? ¿Cuál es la herramienta que lo usa? El proceso. Ok. Esto se va a Adquirir poner una interesante. cultura es un proceso. O sea, tú no quieres una cultura de hoy para ahora. Tú para agringarte, si la palabra existe, tienes que estar ahí 40 o 50 años, ¿verdad? Sin tener contacto ya con tu cultura. ¿verdad? Exacto. Pero mientras tú tengas contacto con tu cultura, tú no te vas a agringar. Pero si tú quisieras convertirte en americana full, pues tú tienes que desconectarte de todo lo demás, de esa influencia externa y concentrarte en esa cultura nueva. Pues esto es un proceso y tenemos que, ¿verdad? Los procesos son incómodos, los procesos a veces son dolorosos y a veces tenemos que pasar por momentos difíciles en esos procesos para nosotros poder entrar en la cultura del reino. Y una de las cosas difíciles es tener que desconectarnos de gente y de otras influencias que tal vez nos sentimos cómodos con ellos, gente que estimamos, que amamos, pero hay veces que te tienes que desconectar. Desconectarte no es odiarlo, no es simplemente nunca más hablarle, ¿no? Sino que tú tienes que entonces buscar la influencia correcta. Y esto es un proceso y estas generaciones nuevas no quieren proceso, todo lo quieren rápido. Vamos a definirles a estas generaciones qué es un proceso para que la tengan clara. Bueno, según la Real Academia de la Lengua Española dice que es un conjunto de acciones y trámites que se hacen ante un juez o un tribunal. Es que un conjunto de actos y trámites. Así que hay cosas que usted va a tener que hacer y hay cosas que usted va a tener que recibir y hay cosas que usted va a tener que gestionar para que ese proceso fluya de la manera correcta. Hay una historia bíblica que compartes en este capítulo 6 de tu libro La cultura del reino que puede ilustrar bastante bien para muchos de nosotros lo que significa vivir un proceso y confiar en Dios en medio de ese proceso. El ejemplo que estabas usando hace un momento de quizás el yo ser venezolana y estar en este país y ser parte de esta cultura o aprender de esta cultura es muy interesante porque ciertamente a mí me ha llevado tiempo, he tenido que cortar relaciones, he tenido que cambiar muchas cosas y todavía sé que me falta un montón, Alfonso. Pareciera que uno pudiera ponerle fecha final al proceso, pero no creo que sea tan sencillo. No le puedes poner fecha al proceso. Háblame de alguien que me inspire para aguantar, por favor.
Pues vamos a hablar de don José, como digo yo, José, el que está en Génesis, que José tuvo que pasar por su proceso y oye, Carla, no fue corto, fue un proceso que duró unos cuantos años. Así que Dios siembra algo en el corazón de José a través de 2 sueños y José comienza desde que soñó, comenzó el proceso. Y ese proceso se divide en 3 fases, como lo llamo yo, ¿no? 3 fases para ese proceso de tú alcanzar esa vida en el reino. Así que, ¿cuál fue el primer proceso? Pues fue traicionado y herido por gente cercana a su corazón. Pero antes de entrar ahí, quiero que entendamos que los procesos a veces nos llevan de un lugar a otro. A veces donde tú comienzas a ser procesado no es el lugar final donde Dios te va a usar. Por eso yo aquí escribo en el libro que Moisés fue procesado en el palacio para ser usado en el desierto, pero José fue procesado en el desierto para ser usado en el palacio. Esa frase. Así que no se nos puede olvidar eso, porque a veces creemos que donde estamos en el proceso es el destino final, no siempre es así. Así que la primera fase del proceso es que José fue traicionado por gente cercana a su corazón. ¿Quiénes? Sus hermanos. Lo tiraron en una cisterna, lo vendieron como esclavo, lo abandonaron para morir, conspiraron para asesinarlo. Sin embargo, José estaba tan enfocado en el propósito de Dios que alguien que tiene mentalidad de reino siempre está enfocado en el propósito de Dios y no en el propósito de los hombres. Y estaba tan enfocado que José siguió, lo vendieron y fue a casa de Potifar, allí sirvió de esclavo, pero como la gracia de Dios estaba con él, dice la Biblia que siendo esclavo allí terminó de jefe de todo el mundo. Algo que nosotros tenemos que tener claro es que donde quiera que tú vayas, Dios te va a posicionar y te va a exponer para que la gente te respete, para que la gente te honre. Pero si tú no reflejas el reino de Dios, tú vas a ser uno más perdido en la multitud. Y José llegó allí y se destacó. José no llegó allí y siguió haciendo una cosita acá. José se destacó. Y la gente que tiene mentalidad de reino busca destacarse porque están representando a Dios. Es impresionante la determinación de José, ¿cierto? No, yo creo que cuando preguntan hay muchas preguntas clásicas de ¿con quién hablarías tú si tuvieras 5 minutos? Alguna persona de la Biblia, y muchos responden Jesús, muy espiritualmente. Pero honestamente a mí me encantaría tener una conversación con José. Pana, ¿qué pensaste cuando te metieron en la cárcel, cuando tus hermanos te traicionaron? Yo le preguntaría, o sea, ¿cómo tú resististe? Exacto. Todas esas pruebas sin querer irte a vengar de los que te hicieron daño. Oh my gosh, yeah. ¿Recuerdas porque ese momento? Vamos a la segunda fase. José fue acusado de un delito que no cometió, pero tampoco nunca le dieron la oportunidad de defenderse. Fue directo a la cárcel. Exacto. O sea, él no fue un juicio, se defendió, tuvo un abogado. Tú trataste de propasarte con mi mujer, aquí va, preso. Y José, aun cuando llegó al trono, no regresó donde Potifar a vengarse. O sea, yo quisiera preguntarle, ¿cómo tú aguantaste eso? Exacto. Tal cual. Porque Dios va a ser yo. Una vez yo esté sentado allí, yo regreso y le toco a la puerta. Tal cual. Potifar, hey, adivina quién es. Yo, adivina que vengo a meterte preso. No, y además, exacto, resistes la prueba, pero además todo lo que haces lo sigues haciendo bien. Dios te sigue bendiciendo en todo. O sea, no, y en la cárcel, oiga bien, el don que Dios le había dado a José, lo usó en la cárcel, en su peor momento. Exacto. Nosotros tendemos a olvidarnos de lo que Dios depositó en nosotros cuando estamos en las pruebas difíciles. Wow. Pero José usó el don en la cárcel. Wow. Así que salió de la cárcel, llegó ante el faraón, entonces llega a ser el segundo al mando. Y oiga bien, José nunca tuvo problemas con ser el segundo. Hay gente que padece de filoprimatosis. Que es la obsesión por estar siempre en el primer lugar. José no padecía de eso. Pero desde que José tuvo el sueño hasta ese momento pasaron 13 años. Parecía que Dios se había olvidado de él. Y esa es la tercera fase, cuando nosotros sentimos que Dios se olvidó de nosotros, pero Dios siempre ha estado ahí. ¿Por qué? Porque es necesario el proceso. Porque el proceso nos cambia la mentalidad y nos cambia la identidad por la correcta. No podemos entrar en lugares nuevos con una mentalidad y una identidad vieja. Qué bueno. Qué bueno. Tú sabes que eso también me recuerda casualmente, a propósito de este ejemplo que usaste conmigo y este país, una cosa que yo descubrí en mi primer año. Yo hice un podcast que se llama Aunque Nadie Lo Diga, y una de las cosas que fui develando allí y que descubrí luego de mis primeros 400 días exiliada en este país, Alfonso, fue darme cuenta que yo tenía que detenerme y dejar de vivir en esa Venezuela que dejé atrás y de vivir con la mentalidad de allá y de vivir comparando todo con Venezuela, porque ya yo no estaba allí. Tenía que dejar esa mentalidad
mentalidad y esa identidad vieja para poder empezar una vida acá. Me costó 400 días entender eso. Así le puse al podcast, 400 días fuera de Venezuela. Y es impresionante cómo, en serio, si no hay un cambio de mentalidad y de tu identidad claro, jamás vas a avanzar, te vas a estancar en el mismo sitio y no vas a poder vivir ni en la democracia que crees que estás, ni en la cultura de reino a la que crees que sigues. Así que hay gente que vive presa en la libertad porque nunca ha podido sanar los recuerdos de su antigua identidad. Y eso es triste, porque tú sigues viviendo en lo que eras, no en lo que Dios quiere que tú seas. oh my gosh. Y pues nosotros tenemos que aprender a sanar nuestros recuerdos. La Biblia dice que es necio decir que todo tiempo pasado fue mejor. Exacto. Dios siempre tiene algo bueno. Dice la Biblia que nuevas son sus misericordias cada día. Quiere decir que cada vez que yo abro mis ojos en la mañana, hay algo nuevo y bueno de Dios para mí. Y la gente comentaria del reino viven en eso. Yo me levanto todos los días sabiendo que Dios va a hacer algo. No lo dudo. Thanks God. No tengo ninguna duda de que durante ese día, no importa lo pesado que sea, no importa lo difícil que sea, Dios habrá hecho algo. Y a veces tú ahorita lo dijiste, nos perdemos en las cosas grandes y perdemos de vista los detalles. Y Dios se mueve en muchos detalles. Hay un refrán inglés que dice que el diablo está en los detalles. Yo le digo a mis estudiantes también Dios, porque Dios tiene muchos detalles con nosotros que a veces pasamos por alto y no apreciamos. Dios tiene cuidado de nosotros. El solo hecho que en este momento, mientras tú y yo hablamos, esté soplando aire en tus pulmones y los míos, ya es el detallazo de la vida. Así que detallazo, que gracias, el corazón esté Señor. latiendo. Te amamos. Oye, mira si Dios es bueno, que yo estoy en Puerto Rico y tú estás en Miami. Y estamos hablando como en la sala de nuestra casa. In the house. Esas conexiones las permite Dios. Así es. Alfonso, qué regalo este episodio podcast. Quiero cerrar con una última pregunta y es, soñemos un poquito. Nos quedan 3 minutos, brevemente. Soñemos un poquito. ¿Cómo puede esta cultura del reino de Dios transformar este mundo que estamos viviendo y esta sociedad actual? Puede convertirse en el segundo Edén. Recuerden que cuando Jesús vino a traer el reino, vino a traer el Edén. ¿Cuáles eran las condiciones de vida en el Edén? Perfectas. Dios era responsable de todo lo que Adán necesitaba. Dios quiere ser responsable de lo que tú y yo necesitamos y de lo que necesita la gente que nos rodea. O sea, el impacto es bien grande. Es espectacular, es sobrenatural. Y yo le digo a la gente, yo vivo todos los días sabiendo que Dios es responsable de mi vida. Como yo sigo siendo responsable de mis hijas, aunque ya estén casadas y lejos y tengan su vida y yo las respeto, pero yo siento una responsabilidad sobre ellas, de estar pendiente de ella, de cuidarla, que yo no me entere que a mis hijas les falta un lápiz para escribir porque yo salgo corriendo a buscárselo. O sea, y digo esto porque yo quiero que todos nos veamos como ese hijo con ese padre. Dios está deseoso por bendecirnos, por bendecir esta tierra, por bendecir todo lo que tú hagas. Y ese es el mensaje que tenemos que transmitir a la gente. La gente está acostumbrada a tener una visión abstracta de Dios, que es un viejo con el ceño fruncido, con barba blanca, esperando a que alguien peque para enviarlo al infierno. Y Dios todo lo contrario. Exacto. Dios quiere bendecirte, Dios quiere amarte, Dios quiere mimarte, Dios quiere complacerte, Dios quiere darte detalles. Y eso es lo que yo he experimentado por 43 años. O sea, yo he tenido una relación con un Dios que es mi papá. Y yo aprendí de ese papá a ser papá porque no lo pude aprender del mío. Pero ese papá me enseñó a mí a ser papá. Conocerlo. Y no solamente de mis hijas, hay un montón de gente que a mí me rodea que me dice, yo te veo a ti como un padre, te quiero como un padre. El tío Alfonso. Ahora eres Tengo sobrinos, tengo nietos, tengo hijos regados por el mundo, como decimos aquí, ¿verdad? Porque yo trato de transmitir ese amor que yo he recibido de Dios, yo quiero transmitírselo a la gente, ¿no? Y eso es parte de lo que nosotros debemos transmitirle a la gente de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es un reino de bendición, de prosperidad, de sanidad, de amor, de aceptación sin aprobación. Todas esas cosas tienen que darse en ese contexto. Jesús dijo, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Qué manera de cerrar, no tengo nada más que decir. ¿Dónde te encontramos en las redes sociales para que la gente te siga, Alfonso? Alfonso Aponte en Facebook e Integrity Project en YouTube. Y ya este sábado tengo una reunión con alguien que tú y yo conocemos, que vamos a estar trabajando ahora con la estructuración nueva del podcast y la serie de programas que van a comenzar a salir ahora corridito. ¡Qué bueno! ¡Qué emoción! Me alegro un montón. Gracias, Alfonso, por estar en la casa y gracias por esta conversación tan linda.